Cordial saludo para todas las personas que a partir de este momento nos siguen en este Facebook Live que comenzamos como siempre con los temas importantes que consideramos para el departamento y a través de la plataforma de periódicoeldiario.com y las redes sociales, Instagram, Facebook y naturalmente Twitter. Esta oportunidad, esta tarde de domingo, la vamos a aprovechar para no dejar pasar de comentar el tema que fue del de la semana, que es sociológico y económico en Boyacá, que es el problema de la papa, el problema de los precios que están por el suelo. Da angustia ver que los paperos el problema de las tengan que sacar su producto a la carretera a ver quién pasa y les compra un bultico, una roba, una carguita de papa y se la pagan un poquitico más que en la plaza, que no sé qué pueda suceder en el ánimo de un agricultor cuando va a la plaza y el intermediario le dice a cómo la papa y a cómo la paga. Eso hoy a 18.000 la carga y déjeme decir que apúrele y si no, no se la compramos. Y efectivamente no se la compran. Cuando lo que calculan los paperos es que producir una carga de papa cuesta alrededor de 70.000 pesos. Pero hay otro, los sabios agricultores dicen, mínimo una carga de papa debe valer lo que vale un bulto de abono. Pues bien, antes de la pandemia un bulto de abono valía, un triple 15 valía 72, 74.000 pesos y en mitad de la pandemia, porque se embolató el transporte, porque la importación, porque el mayorista, porque la bodega se cerró, entonces quedó en 94.000, 95.000, hasta 100.000 pesos. En el almacén de Fedepapa, que es el del gremio que favorece a los agricultores, en el almacén de Fedepapa de Tunja se vendió triple 15 a 102.000 pesos el bulto, cuando al frente, en el almacén del frente lo dan a 94.000 pesos. Todas estas distorsiones, todas estas locuras, que lo único que han hecho es perjudicar al agricultor, pues han venido a dar a esta crisis de precios que tiene en la inmunda, que tiene físicamente en la olla a todos los agricultores. Por eso estamos con Luis Gerardo Arias, secretario de Agricultura del departamento de Boyacá, quien estuvo al frente de la mesa con el ministro de Agricultura el pasado jueves en Venta Quemada analizando el problema de la papa. Yo quisiera que analizáramos, doctor Luis Gerardo, esta situación gravísima. Yo la resumí en la nota que hicimos para el periódico, que llevamos 30 años hablando de los mismos problemas, hablando de las mismas soluciones que solicitan los agricultores, hablando de las mismas cosas, cambian las circunstancias y no ha pasado en 30 años nada. Volvemos a estar hoy peor que hace muchos años. Lo que alguien dijo, hoy las circunstancias de los paperos son peores que en 2013, que produjo el paro agrario 2013. Entonces, de ese tamaño puede ser la... Señor secretario, analicemos el tema de lo que pasó esta semana. ¿Qué le podemos decir a los agricultores? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a usted, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y pues felicitarlo, hombre, porque estos diálogos tan cercanos a la problemática del departamento que usted hace semanalmente, pues la verdad que son muy proactivos. Y especialmente esta semana que se ha generado un hecho a partir de la visita del señor ministro de Agricultura, con el ánimo de presentar pues un plan de ayuda, digámoslo así, una convocatoria pública para otorgar unos recursos que son públicos, que son de todos los colombianos, de nuestros impuestos, para resolver, digamos, en palabras del gobierno nacional, pues de sopesar una crisis profunda que se está viviendo en el sector papel. Entonces, antes de entrar al análisis propiamente dicho, es muy cierto lo que usted señala. Digamos que productos como la papa, y tenemos otros, pero hoy vamos a hablar de papa, de los que lamentablemente se depende de la producción por temas, por ejemplo, como los factores climáticos y la alta dependencia de las tendencias de consumo, pues lamentablemente cada día trae más limitantes. Como usted lo señala, solo por mencionar un indicador, lo primero que naturalmente uno desde las políticas públicas debiera trabajar, comenzando por el gobierno nacional obviamente,
es revisar cuáles son las fortalezas de un país, como las tenemos en el tema papa, y a partir de eso sentar posturas serias, estructuradas, para que lo primero que haya que hacer es fortalecer a nuestros productores para el consumo interno y no habilitar, digamos, entradas de producto, porque eso ya, de hecho, pone en serio riesgo todo el tema de producción interna de cualquier producto y en este caso de papa. Las crisis, como usted lo señala, han venido empeorándose cada vez más, lo cual es, digamos, va en contravía de lo que debe pasar en un país que cada vez tiene más acceso a la ciencia, a la tecnología, los presupuestos públicos, que se supone que vamos avanzando. Por ejemplo, los rendimientos por hectárea han ido creciendo en buena medida, se ha gastado muchísimos recursos y otros se han invertido, por ejemplo, en investigación de variedades que sean más rendidoras. Entonces ya tenemos variedades de más de 30 y 40 toneladas por hectárea, pero se ha hecho a espaldas del consumidor. Entonces no se ha previsto si al consumidor le gusta o no le gusta esa papa, si eso hace referencia de sus tendencias de consumo o si, como lo decía un productor que día en Venta Quemada, ese hecho de avanzar, por ejemplo, en esta línea sin el conocimiento y sin el amparo del consumidor o del ama de casa que compra la papa, pues lo que ha generado es que se produzca mucha más papa, pero el consumo ha bajado muchísimo. De hecho, hace 20 años el consumo estaba entre 58 y 60 kilos por persona año, y hoy estamos ya en 48 kilos persona año. Entonces, digamos, esos factores, si no se analizan, sino que le facilitamos a los productores, que son finalmente los únicos que llevan del bulto en esta situación, en Venta Quemada, precisamente en una reunión previa que tuvimos también unos 15 días antes en el Puente Boyacá, analizábamos eso con los productores y todos, comenzando por nosotros, por quien habla mismo, tenemos muchas culpas durante toda la vida, comenzando por los mismos consumos que tenemos a nivel de nuestros hogares. Entonces, el análisis lo que lleva es que muchos programan desde el nivel nacional, hacen una política pública equivocada en muchas ocasiones porque no se considera al productor para su análisis y su proyección. Y finalmente, el único que arriesga todo, que pone en riesgo su propio pecunio, la inversión de toda su vida, ¿quién es? Pues el productor. Entonces es el campesino el único que, digan lo que digan los demás, es el único que va y saca la plata de donde la tenga, saca fiado, prestado, deja de educar a sus hijos, deja de ponerle el piso a la casa, lo que sea. ¿Por qué? Por arriesgar. Entonces es muy fácil a veces discutir y proponer y hacer cosas, pero el único que siempre lleva y toma los riesgos es el productor. Así que lo que pasó finalmente ya esta semana, pues es lo mínimo que debía hacer obviamente el gobierno nacional. Le agradecemos, por supuesto, al ministro que, como lo dijeron algunos de los asistentes, pues haya puesto la cara al sector. Eso ya, digamos, está bien, porque estamos viendo lo que pasa a nivel nacional, que muchos sectores reclaman y ni siquiera va el ministro ni atienden. Eso ya es bueno. Pero ahora, de lo que trajo y de lo que se propone, pues claramente, digamos que es una ayuda que bien se ha dicho, pues hay que aprovecharla en el buen ejercicio del aprovechamiento de recursos públicos, pero que no es más que un pincelazo, obviamente, que a un productor le den 1.000.000 de pesos, un productor que tiene hasta 3 hectáreas, el pequeño productor que lo considera así el gobierno nacional, 3 hectáreas con unos costos de producción que oscilan entre 16 y 18 millones por hectárea. Entonces decimos que está invirtiendo entre 40 y 50 millones, que perdió, y que le llegue una ayuda del gobierno pues alrededor de 1.000.000 de pesos. Eso, digamos, es absolutamente absurdo si se quiere mirar en términos económicos. Así que Claro. uno como gobierno, ¿qué es lo que hace? Pues hombre, esa no era, digamos, la medida, es apenas un pincelazo para toda la crisis tan honda que se tiene. Pero bueno, ya puesta ahí y dispuesta ahí, pues como gobierno, ahora lo que, como decíamos ella, pues ahora lo que corresponde es que le llegue a la gente que lo necesita. Pero claramente, digamos, la primera conclusión es que es absolutamente insuficiente para lo que, pues para la crisis tan honda que atraviesan los productores. Pues déjeme hacer una observación en este punto, y es que sí resulta completamente absurdo. Pequeño productor hasta 3 hectáreas. 3 hectáreas, digamos que le dé eso, un semejante costo, y ni siquiera tiene derecho a que le subsidien hectárea por hectárea el milloncito de pesos, sino es un solo millón de pesos, que lo máximo que puede, si entendimos bien, lo máximo que puede recibir un productor es 1.240.000 pesos, algo así como 6.000 pesos por bulto, hasta ese tope de 1.240.000 pesos. Eso es absurdo para pequeños productores. Los medianos y los grandes entonces sí están en la inmunda porque tendrían que asumir todo el costo.
ahí pues no hay nada que hacer. Pero hay otra cosa que yo también quisiera que no dejáramos pasar, y es que no es posible, porque el gobierno nacional se ufana de controlar la inflación. Y una de las variables de la inflación, uno de los productos que inciden más en la inflación en Colombia es el precio de la papa. Cuando la papa se dispara la inflación irremediablemente. Pero cuando la papa se deprime como ahora, la inflación se para o también baja. No es posible que el gobierno saque pecho cada mes diciendo que controla o baja incluso la inflación a costa de la ruina de un sector de la economía. Eso no pasa sino con los paperos. Y ante eso sí no hay nada que hacer, ¿no? Quería hacer esa observación. Entonces, lo único que queda claro, y desde el gobierno departamental y el de los gobiernos regionales no se pudo hacer nada para aumentar el subsidio en los escenarios del Congreso, en ninguna parte. Es muy compleja la situación. De hecho, se hizo efectivamente un debate que citara el parlamentario César Pachón muy en su momento, digamos, porque pues lo mínimo que podía haber, digamos, de un interés de un grupo parlamentario, pues es obviamente convocar al gobierno nacional y que más que explicar es que dé una respuesta concreta y contundente. Aparte de eso y de muchas propuestas que se hicieron desde los distintos sectores, porque digamos hubo muchos sectores que se propusieron y propusimos, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, donde yo tengo ahí, pues obviamente tenemos un equipo de trabajo con los departamentos paperos, con Nariño, con Cundinamarca, con Antioquia, especialmente y con Cauca, que son o somos los que más papa le aportamos al país. Se hizo también una propuesta en otro sentido que finalmente no fue considerada. Digamos que lo que entiende uno es que el gobierno, de todas las propuestas que se hizo, había una, por ejemplo, para puestos de compra de papa en los departamentos, que con sus más y sus menos es una propuesta que estaba sobre la mesa. Otras propuestas en el sentido, como unas que acompañamos y que yo mismo expuse en ese día en la intervención en las comisiones, en la comisión quinta de Cámara, y es en el sentido de que el gobierno tiene en sus manos toda la chequera de compras públicas, por ejemplo. Es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque ya tiene el recurso asignado, eso ya no tiene reversa y lo tiene puesto además en manos de operadores intermediarios para la compra de los alimentos que le dan a los que dependen exclusivamente de su decisión, y hablábamos concretamente de cárceles y todas las fuerzas militares. Si el gobierno solamente con una decisión de decir vamos a reemplazar una de las otras fuentes de carbohidrato por papa, es decir, que en lugar de una papa que le ponen en cada plato a todos los personas que están privadas de la libertad y que están bajo la responsabilidad del INPEC, que le dupliquemos la cantidad de papa, solo con eso perfectamente calculábamos que abastecíamos por lo menos el 25-28% de ese volumen de la crisis. Y eso nos va a generar un impacto positivo en todo el 100%. ¿Por qué? Porque si hay una crisis donde hay un X volumen de papa en el mercado y yo saco de ahí el 28-30% de esa producción para darla a un consumo que no va a tener ningún reparo en comérsela, además de muy buen agrado, ¿cierto? Y que le va a ayudar porque no va a estar preocupado como las otras tendencias de consumo, que por la dieta, que por otros elementos ya de quienes tienen la facilidad y la libertad de compra, sino que lo asignamos directamente a unas raciones ya establecidas al nivel de las compras públicas. Pues había sido una salida y una tabla de salvación importante. Además se proponía que esas compras se hicieran, por supuesto, en los territorios productores de papa, no que compren en Corabastos, porque entonces ahí los que ganan son otros, sino que eso fuera directamente en Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Cauca y Antioquia, claro, que son los productores directamente. Claro. Bueno, propuestas como esas, le estoy solo haciendo un paneo de lo que se exploró allí. Otras propuestas también muy interesantes en el sentido de que el gobierno absorbiera y llevara para zonas donde no se consume papa, llámese departamentos que tienen otra fuente de carbohidratos como ñame, plátano, yuca, y que de esa manera no se generara un desequilibrio en el abastecimiento local o en la compra locales. Todo eso se propuso y finalmente el gobierno atinó a decir vamos a hacer un ejercicio similar al que hacen ya para la federación, para los cafeteros, cuando usted sabe que hay un precio, digamos, de estandarización del mercado internacional, cuando el productor cafetero comienza a vender y ese precio se cae por debajo de sus costos de producción, que hace el gobierno nacional, le otorga un precio por carga para que nivele. Pero qué diferencia lo que le otorgan sin el ánimo de generar discusión entre sectores, porque todos somos del sector agropecuario, pero qué diferencia lo que se le otorga a estos productos que son exportables y por eso les dan un trato especial
a lo que se le da hoy pues a los paperos. Básicamente estamos hablando de entre 94.000 y 120.000 pesos por tonelada, que pues eso no es absolutamente mayor cosa. Entonces, sí, ese es el escenario y finalmente con eso concurre el gobierno nacional, argumentando que para Boyacá viene la mayor cantidad de recursos, que son 13.400 millones de pesos mal contados, pero como decimos, esto pueda que sea por ya y no vamos pues a oponernos a la medida, de hecho nos toca es coadyuvar para que la plata por lo menos llegue, pero lo que sí le proponemos y le propusimos al gobierno y lo voy a proponer mañana que tenemos reunión del Consejo Nacional de la Papa donde hemos sido invitados, es que el gobierno si de verdad se tiene un compromiso serio, claro, frente a la situación del sector papero del país, tiene que acometer un plan de corto, mediano y largo plazo. O sea, sí es cierto. Si no, pues entonces dejémoslo ahí y como muchos productores lo tienen claro y su merced lo dijo introduciendo esta importante charla, eso lo vimos. Yo personalmente que me acuerdo, vivimos una crisis terrible, tremenda en el año 98, que veníamos de una llegada al país por falta de control de los mismos organismos estatales en frontera y llegó la palomilla y eso volvió miles de hectáreas, las volvió nada. Y recuerde usted que entre el año 98 y 99 fue una de las crisis más terribles que también convocó a un paro y otras situaciones. De eso se le dijo al gobierno, vuelvo y me acuerdo, estaba buscando estos días el documento y ahí lo tengo de los 5 capítulos que se le proponían al gobierno. Y entonces en esa época era lo mismo, revisión apenas de lo poquito mercado internacional que se ha habilitado con la apertura económica. Hoy ya no es ese, hoy ya son 15 tratados, de los cuales el que más nos está dando duro es el de la Unión Europea, pero está Estados Unidos, está Canadá y están otros. Entonces se ha ido empeorando la cosa, que fortalecer la asociatividad campesina, el mismo ahí está, es más, mañana voy a decir eso al ministro y al Consejo Nacional, prácticamente le cambié la fecha a una propuesta que habíamos hecho en el año 98, claro. Cuando nosotros con otro equipo de agrónomos, colegas de la UPTC y con los mismos productores nos sentamos en me acuerdo, en una loma al lado de la vía entre Chiquiza, después en Motavita y después en Venta Quemada, pero ¿qué es lo que le podemos proponer al gobierno? Porque nos daba miedo que viniera el gobierno, y era bueno, sí los vamos a escuchar y qué es lo que ustedes quieren, entonces si no tuviéramos una propuesta clara. Y se hizo una propuesta estructurada, y en esa época dejaron algo así como 1.000 millones para financiar algo que finalmente, pues, eso no sirve para nada, y nunca ha servido, nunca ha alcanzado el recurso. Y luego, por salir del paso, y luego se olvidó el tema. Viene luego en el 97, en el 2007, 2008, luego la crisis que condujo al paro agrario del 2012, 2013, y hoy volvemos a vivirla. Y bueno, ahí uno dirá, pero entonces, si se conoce todo eso, ¿qué se ha hecho? Pues lo que puede hacer un ciudadano, o en este caso ya como secretario de Agricultura, es volver a poner sobre la mesa, digamos, las apuestas a las que debe acometer un gobierno nacional. Pero aquí no hay otra medida, porque alguien preguntaba, y entonces Boyacá, ¿por qué no lo hace solo? Pues es muy sencillo y las cifras más o menos las podemos decir. Si uno quisiera resolver, por ejemplo, la crisis hoy actual, con esas propuestas que le hemos hecho al gobierno nacional, básicamente habría que destinar cerca de 1,4 billones de pesos para absorber esas cosechas que se van a venir en sobreproducción, no es sobreproducción, en una producción que no tiene clientela de consumo. Y entonces esos recursos pues a nadie le van a alcanzar porque ningún presupuesto pues departamental pueda acometer. Pero así tuviese el recurso, como se ha discutido en distintos escenarios, es que no puede, así como no pueden a veces los privados suplantar la responsabilidad del Estado, tampoco puede uno como el hijo menor, como se dice coloquialmente, eso es como la iglesia, como la catedral pidiéndole a las nieves, pues no, porque es que hay responsabilidades jerárquicas y es el país, es el gobierno nacional que tiene que tener claro, entre otras cosas con la papa, que junto con el arroz, el trigo y el maíz son los 4 alimentos esenciales de la humanidad, imagínense. O sea, es un tema que en cualquier país del mundo esos 4 elementos son sobre cualquier cosa protegidos. Es decir, eso ni siquiera lo piensan, o sea, decirle a un estadounidense o a un gobierno americano o canadiense o europeo que no, que mire que con trigo, maíz, cebada o con la papa puede haber una desventaja para sus productores, nunca ni pensado, sino que son los más protegidos. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué no sucede eso? Esa es, digamos, la gran pregunta que debe resolver y que esperamos que a propósito de la crisis pues se dé trámite a esa importante discusión nacional, porque digamos que para ir cerrando este tema, los productores finalmente, hermano, yo soy hijo de campesinos, nosotros sembramos, yo también siembro, uno sabe qué es este negocio, igual que el de la leche, que lo
le da unas bofetadas terribles, como se viene ahorita por el exceso de lluvias y de pastos, por ejemplo, que es otro sector complicadísimo. Entonces, se entiende que aquí lo que hay que hacer es transformaciones de fondo, porque si seguimos como vamos, entonces mejor que el gobierno asuma una postura y diga, no, mire, aquí esto definitivamente no hay nada, pero que no engañen a uno y a otra cara, sino que sí lo vamos a corregir. Bueno, entonces, primer paso, sentémonos, y la palabra es revisión, no estamos diciendo derogue, absuelva, nada. Revisemos las condiciones en las que se firmaron 15 tratados de libre comercio, en donde especialmente 4 de ellos afectan terriblemente la producción interna de papa. Y eso que hace el gobierno de la doble cara, de que entonces, no, tranquilo, los estoy protegiendo, pero por el otro lado hasta que le dice al Ministerio de Comercio y al esquema de comercio internacional, abran las puertas, porque a mí me interesa es que los consumidores tengan un mejor ingreso a efectos de bajar la inflación. Falso, porque como usted lo ha señalado, entonces sí, con sello le echo la culpa al otro, pero por el otro pongo la cara, que es que gracias a que tengo precios bajos estoy bajando. Entonces, ¿en qué país estamos? Entonces esa discusión, creo, es la que hay que dar de fondo. Ahora, ya vienen otros instrumentos, por supuesto, pero eso es lo de fondo, porque si la postura es que no, que entonces abramos las puertas para todo el mundo, y pongo en la pista de Fórmula 1 a correr el mismo que tiene el último automóvil de la última investigación, a correrlo con el aro Carpati que teníamos en el campo hace unas décadas, pues ahí no hay nada que hacer, o sea, apague y vámonos. Y allá lo que hay que proyectar es en cuántos años desaparecemos, ¿sí? Así como sucedió con trigo, así como sucedió con otros muchos productos de Boyacá, que nadie nos dijo, sino que un buen día usted sacó la carga de trigo a Duitama, que era una de las mejores plazas, o Gamoso, Tunja, y le dijeron, qué pena, eso ya no se compra. No sé qué le pasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo, en lo personal y como secretario de Agricultura, y estoy moviendo con otros secretarios del país para obtener el respaldo necesario, le digamos al gobierno, y es eso. Es decir, primero, que usted tiene la fe, la voluntad y la convicción de querer cambiar y ponerle la cara, pero de frente a este problema. Si es así, sentémonos, y aquí están nuestras propuestas para mejorar lo que todos debemos proponer. Y también todos debemos, claro que sí, meternos la mano al drill, pero ya es diferente si el gobierno nacional por lo menos consultara con los territorios. Pero esto que le digo, apenas 5 días antes dijeron, ¿y usted cómo qué le parece? Pero ¿qué le parece? Era que ya habían tomado la determinación que esa era la medida. Entonces, ¿ahí usted qué hace? Pues bueno, está bien de la limosna que dan, pero si se es serio de verdad, Pedro, yo sí creo que hay que avanzar en eso. Y mañana, como le digo, en ese evento, pues van a tener seguro las voces del país papero, y nosotros vamos a ir con esa postura. Ahora, si dicen, bueno, y si hay seriedad, entonces, ¿qué propondría? Bueno, pues ya hay una serie de líneas. Entonces, sí, en primer lugar, después de revisar ese esquema de las importaciones y demás, que es lo que nos hacen daño, si su merced mira incluso en las cifras del Estado, ¿no? En el Ministerio de Comercio, toda la balanza de comercio internacional, y vamos a ver que todo lo que es, digamos que no es derivado del petróleo ni del minero energético, es absolutamente negativo, pero absoluto. O sea, usted mira la balanza y solamente hubo 2 añitos que nos dejaron en ceros, y a partir del tercer año vino el terrible golpe, y las curvas cada vez son más terribles. Entonces, uno lo que ve es que la tendencia, y ellos lo saben, que es lo más triste, es que si ellos no lo supieran, pues es que si uno es ministro, conoce eso, sabe qué sectores van y tienen posibilidades de crecimiento y de competitividad, y cuáles definitivamente, si el gobierno no hace nada, están llamados a desaparecer. Pues que lo digan y que seamos claros en eso. Si existe esa postura, claro que sí, entonces podemos entrar, Pedro, a temas tan importantes como, bueno, hacer la famosa, que siempre se ha querido, también la zonificación, así como lo hicieron también en una época en el sector cafetero, y es ponerle la cara al problema, es eso, es decir, bueno, ¿cuáles son las zonas agroecológicamente más aptas para la producción de papa? ¿A partir de qué? De lo más importante, el estudio de mercado, o sea, ¿qué consume este país en papa, mejor dicho? ¿Qué quiere la gente de papa? ¿Sí le gustan las betinas que estamos produciendo? Que producen 40 toneladas por hectárea, el doble de las pastuzas, pero que sí las prefieren frente a una pastusa. Entonces, cuando usted hace una encuesta, aquí nomás en Tunja, bueno, aquí conocen más de papa, obvio, que si va uno a no sé, a Villavicencio, pero claramente la gente dice no, o sea, mis papas son la pastucita y la tuquerreña, y son las mejores papas, las más caras del mercado, pero la producción se quedó rezagada y pasamos ahí entre 20 y 25 y no subimos más. Entonces, decirle uno también a ciencia y tecnología, toda la plata que usaron de ciencia y tecnología
investigar y para sacar nuevas variedades que a la gente no le gusta, hombre, que estamos haciendo como país. Entonces, todo ese ejercicio, que son unos 10 ítems importantes, habría que revisarlos para qué finalmente, para llegar a un escenario en que la gente que produce papa sepa, primero, que hay un consumo que se la va a comprar, o sea, está garantizado y que esa ley de garantía de consumo interno no se la va a romper el mercado internacional, por ejemplo, ¿sí? Hoy mirábamos, es que hoy miraba un ejercicio que hicimos ayer, le pedí a varios funcionarios que como cosa de consumidor común y corriente, y todos los usuarios lo podemos hacer, vayan al mercado donde suelan hacer su mercado y miren en las papas industrializadas cómo está eso. Entonces ahora hasta los productores de papa colombiana están importando papa de Bélgica para empacarla en sus bolsas con maquila colombiana. Entonces uno dice, ¿pero a qué le estamos jugando entonces? Y entonces ahí uno, si tuviera la información, seguramente no compraría, si queremos obviamente apoyar a nuestros productores. Pero todo comienza por ahí. Pero entonces yo creo que en síntesis es eso. Eso es lo que queremos del gobierno nacional. Yo la verdad valoro que el ministro vino, buen señor, pero ahora, como le dijimos, por favor, yo le entregué a él también unos documentos y esperamos que mañana, lunes, que tenemos la reunión en la ciudad de Bogotá, pues miremos cómo es que se mira. Pero si dicen es que no, es que vamos con limosnas, yo particularmente, como ciudadano y como secretario, soy enemigo absoluto de esa postura. ¿Ya? Esa no es la postura que debe dar uno. Por eso es que, y seguro eso generó también muchas reacciones negativas frente a esa postura que yo asumo, pero como digo, la defiendo en la medida en que por acostumbrarnos a eso es que siempre se toman esas medidas. Si uno se parara un día en la raya y dijera, no quiero limosnas, no quiero cosas que no me resuelvan de fondo la situación y prefiero, como lo trabajamos en una mesa con algunos productores, imagínense, Pedro, hagamos un análisis sencillo, que le preguntamos y se lo pregunté a 20 productores de papa de distintos municipios. ¿Usted qué prefiere? 13.500 millones de pesos que vienen para darle 1 millón de pesos a cada productor, o 13.500 millones de pesos que hagamos por lo menos, temas importantes en valor agregado, que hagamos un tema de optimización de los recursos, que hagamos proyectos importantes, por ejemplo, de infraestructura de riego, así no le toque a todos los 10.000, pero que yo sepa como papero que no me benefició a mí, pero que yo sé que un paisano mío que produce papa en Boyacá se está beneficiando con esos recursos, porque si a él le va bien, eso me oxigena el mercado. Si él logra evacuar su producto o ser más competitivo, pues me ayuda porque todos nos beneficiamos mal que bien. Y todos, absolutamente de los 20, dijeron, sí, estamos de acuerdo. Es preferible recursos, así sean esos poquitos 13.500 que no se van a ver para nada. En cambio, que si yo los pongo en un proyecto importante de agregación de valor o en un gran proyecto donde diga, bueno, señores productores de papa, yo lo haría. Y eso es que es más, se lo propusimos, ¿cómo le parece a usted al señor viceministro? Le dije, de esos 30.000, como los van a distribuir, esos 13.000, póngale 15.000 a Boyacá, hermano. Es más, le propongo lo siguiente, ponga el recurso, haga una convocatoria para proyectos de inversión, no de subsidio y limosna, y que sean los productores de papa los que decidan qué hacer con esa plata. En términos de inversión, o sea, distritos de riego, maquinaria, pero nada, pero no. Pero déjeme hago un paréntesis ahí, que usted ha planteado varias cosas muy importantes, pero que hay que ponerles otro aspecto, pienso yo. Uno, el problema de los planteamientos. Mire, usted habla del sector cafetero, entonces uno va y los científicos sociales, los sociólogos, los grandes economistas siempre se especializan en el café y tienen el discurso para decir del café desde cómo se produce la primera hasta la última pepa y cómo se exporta y cómo se transforma y qué oportunidades en el comercio internacional, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos rezagados en ese liderazgo y en esa capacidad de propuesta de quienes tienen que hacerlo. Entonces, lo que esperábamos en Venta Quemada, lo que teníamos la expectativa en Venta Quemada era que se iban a hacer planteamientos de fondo delante del ministro, pero quedamos exactamente en el mismo libreto. Los campesinos abordan al ministro antes de entrar y una señora le echa un cuento y el otro señor le echa un cuento, muy válidos, desde luego, pero desarticulados. Eso no lo escuchó nadie, el ministro lo escuchó y a lo mejor no lo entendió. Y adentro, pues no hubo nadie que hiciera un planteamiento serio, de verdad profundo sobre el tema y poder discutir estas cosas.
Se citaron, sin embargo, 2 o 3 anécdotas, como dijo uno de los agricultores. Ya vemos que no sacamos nada con salir a la calle y darnos en la mula con la policía y con el ESMAD, que van y nos violentan y nos violentamos todos, pero no sacamos nada. Entonces, primero, un discurso, ¿quién lo defiende? Segundo, ¿cuál es el método para realmente sentar al gobierno y poder ser interlocutores válidos y que las propuestas salgan adelante? Y tercero, esto último que usted plantea, en el sentido de que los recursos no se atomicen en limosna, sino que se conviertan en proyectos reales que impacten en el mediano y en el largo plazo. Pero viene a la memoria lo que se pactó en el paro agrario, que fueron algo así como 60.000 millones de pesos para los 3 departamentos que fueron los líderes del paro agrario. Y sin embargo, no se vio la plata, no entiendo que esa plata se perdió. Entonces el gobierno nacional sabe que aquí viene el ministro, echa un discurso, le echan otros discursos, todo desarticulado y no hacemos nada. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esta circunstancia, secretario? Yo creo, digamos, ese es, y ha tocado usted como la médula digamos, del problema de todo lo que es el sector agropecuario, y en este caso, pues la papa es el escenario que se nos facilita para la discusión. Lo que yo creo que hay que hacer es, y que esperamos que se derive, digamos, de este diálogo con el gobierno nacional, es primero que las partes acuerden, repito, primero y fundamental, si existe la real voluntad de trabajar en el tema grueso de lo que necesita el sector como una reforma estructural. Y pasemos atrás, no por tomar el discurso de siempre de quienes hablan o hablamos algunas veces de manera crítica con el gobierno, no por eso, pero volvamos más atrás y es considerar que realmente no hay una política de Estado para el sector agropecuario en general. Entonces hay cosas aisladas. Entonces, si yo, lo que usted mencionaba otra vez el café, o ahora estuvo entonces quien, de hecho, parece que este país en el tema agropecuario le para bolas a depende de quién lo diga, en qué tono lo diga y con qué fuerza lo diga. Y eso no puede ser así. Entonces, si es un superpotentado, claro, si es un en este país no hay superpotentado sino, que habla. Claro, en este país no hay sino café, palma africana y azúcar. Y de pronto arroz, ni siquiera el arroz. El azúcar está subsidiado todo el tiempo. No, la palma africana no tiene problema. Y los cafeteros nunca han tenido problemas en el último siglo, reales problemas, aunque los han tenido. Pero de ahí para abajo no hay nada. En el país agrícola no hay nada. Entonces no hay una política de Estado que uno diga, sí, como dice hoy un muchacho, estudia agronomía veterinaria, ¿para qué diablos? Yo finalmente voy a salir y ¿qué hago? ¿A qué me acojo? Entonces, en un país serio, digamos, ¿qué pasa con eso? Hay estas posibilidades para exportación, esto para abastecimiento interno, estas son las posibilidades que usted tiene para desarrollarse como productor de comida en este país. Pero eso no, entonces, por eso digo, partiendo de ahí, pues no podamos esperar pues que haya gran cosa, porque no hemos hecho gran cosa. Siempre hemos hecho las cosas recurrentes, apagando incendios. Se incendió esto, entonces démosle algo, por favor, para que no se vengan a paro, porque ahora en este país, que eso ha sido una cultura ya absolutamente decepcionante y absolutamente retrógrada, y es esperar a que los ciudadanos tengan que hacer valer sus derechos a los gritos, porque el Estado en sí mismo previamente no reconoce y no le da los instrumentos para que se desarrollen. Entonces, vuelvo y digo, partiendo de eso, de esa gran sombrilla que no existe, pues ya de ahí para acá usted podrá ver el desorden que se presenta. Sin embargo, por ejemplo, eso es lo primero. Entonces, si hay un acuerdo de voluntades para que arranquemos con un tema estratégico, y vuelvo y digo, entonces si me dicen, y entonces con, no sé, 80 productos que hay en Colombia de alta importancia, entonces ¿usted por cuál arrancaría? Pues yo arrancaría primero, repito, en una democracia y un Estado serio, por los 5 elementos estructurales que son la seguridad alimentaria de la población, y que me genere, con las condiciones que tengo como productor, garantizar eso para mis ciudadanos, primero que todo. Ahora, eso no es de Luis Gerardo, eso no es de nadie, eso es política interna estadounidense. Tan es así que allí en las zonas que usted conoce, donde son las zonas más productoras de alimentos, se le dispone todos los instrumentos alrededor. O sea, el riego, la tecnología, la maquinaria, las mismas universidades. Miren en Holanda, en Israel, en misma España, ¿dónde están las universidades? No están allá en la ciudad, al lado del parque, al lado del caos de la ciudad, sino la universidad y las facultades de las ciencias que tienen que ver con la agricultura son las que deben ir y construirse allá en el interior, en el nicho donde hay más producción de determinado producto. ¿Para qué? Para que los científicos estén a diario casi en relación con los problemas reales de ese escenario productivo. Y no entonces haciendo desde el laboratorio en Bogotá
ay, es que hoy amanecí con ganas de hacer una variedad de papa, vamos a hacer otra variedad de papa, o sea, con el respeto, obvio, de lo que eso significa, ¿no? Que eso no es así, claro. tan así, pero es más o menos, sin haber previamente estudiado el mercado, sin preguntarle a los campesinos si eso les funcionaría, en fin, para ir acotando el tema. Entonces, primer punto, ese acuerdo de voluntades sobre si queremos realmente generar temas de transformación. Usted me pregunta, ¿y cómo se hace? Pues de esa manera, si es así, se propone entonces un documento guía, ¿sí?, sobre los capítulos más importantes, y sobre ese documento esencial, qué hacer o qué es lo que yo haría o lo que uno propondría. Pues vamos a hacer varios escenarios de debate desde las regiones. Entonces, esto es para el tema académico. Pues estos son los 5 problemas estructurales de la cadena. No vamos a hacer una cadena de mercado con 50.000 problemas. Estos son los 5 que hay que resolver. Del gobierno nacional, ¿a quién le compete ese análisis y las soluciones? Al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Comercio, a la misma DIAN, ¿sí? Porque si la DIAN controlara y la misma salvaguarda en las fronteras, pues impediríamos que también nos ingresen productos de contrabando, como sucede por el sur especialmente. Cosas de esas, listo. Segundo capítulo, costos de producción, por ejemplo, que son supremamente, ¿quién debe acometer eso? Los productores deben estar ahí en primera línea porque son los que conocen y son los que pagan sus costos. Pero dentro de costos hay que disgregar, y entonces, ¿qué es lo que más le pesa, señor productor? Usted lo mencionó ahorita, pues los benditos fertilizantes y agroquímicos. Lo señalábamos y lo dijo nuestro gobernador, solo papa, compra, o sea, de los bolsillos de nuestros campesinos, solo para papa, $500 millones cada cosecha, semestralmente. ¿Cómo le parece? ¿Y dónde están esos 500.000 millones de pesos que hoy no vemos a las grandes multinacionales, los grandes oligopolios de todos los productos agroquímicos y fertilizantes diciendo, oiga, voy a devolverles el 0,1%, eso sería muchísimo más de 30.000 millones de pesos que está dando el Estado? ¿Y a quién le compete resolver eso? O analizarlo por lo menos. Pues el gobierno nacional es el único que puede pararse en la raya y hacer un tema de arbitramiento y de control de precios por lo menos. Si bien estamos en un Estado de Derecho y en una economía de libre mercado, no quiere eso decir que entonces uno se haga el de la oreja sorda y la vista gorda para no poner también condiciones serias frente a cómo se da. Nosotros tenemos los análisis, porque lo analizamos cada 15 días en la mesa de abastecimiento alimentaria que creamos para este fin a propósito de COVID-19, y tenemos todas las cifras detalladas, Pedro, de cómo entre la segunda quincena de marzo y lo que llevábamos de la última del mes anterior se creció en un 26% los insumos. ¿Y quién dice eso? Eso no lo puede hacer un gobernador, un alcalde, mucho menos un secretario, ni más faltaba, y mucho menos los productores, lamentablemente. ¿Quién? Pues hombre, el gobierno nacional, pararse en la raya y decir qué está pasando acá. Y entonces establecer la tabla de medida. Ah, es que dicen, no, es que el dólar estuvo por los cielos, es que estuvo trepado a más de 4.200 pesos, en fin. Ah, bueno, señores, si es así, entonces establezcamos una regla clara sobre la mesa que siempre va a ser el dólar. Y listo, ahorita me lo aguanto, porque está caro. Pero entonces, como el dólar va a caer, entonces seguimos con la misma regla, y cuando caiga espero que los insumos bajen también. Pero eso nunca sucede. Entonces ya cuando baja el dólar, ¿qué dicen? Ah, no, es que ya me tocó hacer un cambio porque ya entonces el indicador no es el dólar, sino sí, entonces claro. Ahora, ¿sí me entienden? Entonces cada vez cambia, pero ¿quién cambia las reglas de juego? El privado, el oligopolio. ¿A costillas de quién? De los campesinos. Y el que está en la mitad, que es el que debiera regular, no lo hace. Entonces, por ejemplo, ese tema, que es el tercer tema de los que vengo mencionando en orden, es un tema estructural. Y así como ese, hacer los 5 elementos, y el último obviamente es el tema que debe ser el primero, naturalmente, es el de consumo. ¿Para dónde diablos va la tendencia de consumo de los seres humanos? O sea, es que es lo obvio. ¿Yo cómo voy a producir algo que la gente no quiere comer? Entonces vamos es al consumo, y lo que el consumo me diga, los que tenemos hijos, un niño de 10 años, de 12, de 15, entonces ya no se comen las mismas papas que comíamos nosotros en nuestra época, pues porque la papita es deliciosa y yo me sigo comiendo muchas papas, pero sí me entiende. Entonces ese estudio de tendencias de mercado, de qué es lo que quiere el consumidor, debe ser la premisa para trabajar en eso. Ahora bien, si el mercado me está hablando así a gritos, oiga, es que ya no queremos la papa como la comían hace años, sino la tendencia es papa industrializada, bastones a la francesa, en fin, hombre, pues entonces yo como gobierno y el estudio digo, señores colombianos productores, prepárense, industriales, porque esta es la tendencia de consumo. Pero no voy a importar para hacer caso a la tendencia desplazando a la producción nacional, que eso es una cosa absurda. Otra cosa absurda, imaginen ustedes, por ejemplo, que aparte de las importaciones que conocemos registradas, que tienen su, digamos, su registro, su código de importación y demás, vienen otras, que son las que seguro todos las hemos consumido, eso aquí nadie puede decir que no,
Y ahí es donde yo le preguntaba que a un colega suyo periodista, ¿y qué podemos hacer? Le dije, pues usted primero que todo comencemos por comprar papa colombiana. Entonces, cuando usted va a la plazoleta de mercados del centro comercial donde prefiera ir los fines de semana con su familia o sus amigos y cuando va a almorzar, quisiera saber en el último año cuántas veces ha entrado en estas marcas, que no las voy a mencionar, que son marcas multinacionales. ¿Cómo le parece que ellos argumentan que como por la autoría de su receta, ¿cierto? Las recetas originales de su marca, entonces no puede traer un producto que no sea original porque le cambia la receta y entonces eso podría ser un engaño al consumidor y con esa argucia, entonces todas esas fábricas, negocios de hamburguesas, de pollo frito, de todo eso, traen todo el exterior con esa argucia. Me parece es re absurdo que uno, o sea, voy a mencionar uno, el de los anillos, el de los arcos dorados en China. ¿Usted cree que los chinos le van a permitir que lleve las papas de Estados Unidos y Canadá? Por Dios. Ah, bueno, instálese, pero toda la papa se la compra aquí a estos señores chinos y demás. Póngale la salsa que quiera, el sabor que quiera, pero la materia prima es nuestra. Ah, no, que es que me trajo los pollos de Estados Unidos. No, señor. O sea, instálese, su receta original, esa nadie se la va a mirar, pero es con materia prima nacional. Y aquí no lo hacemos. Entonces, digamos, hay muchos escenarios donde hay que pararse. ¿Quién se para? Nada, el gobierno que regula esos temas y que podamos mirar eso. Y obviamente todo no es de allá, hay tareas nuestras también que tenemos que hacer, pero es algo que tienen que ver con los gobiernos locales, regionales, por supuesto. Por ejemplo, nosotros al interior del departamento, hombre, 82 municipios produciendo papa, unos con promedios por encima de las 40 toneladas por hectárea, por ejemplo, Ventaquemada, que es un líder nacional. De hecho, ese es el principal nicho del país, que eso no tiene límite geográfico ahí, que es Ventaquemada, Villapinzón. Entre los productores que están, ellos son compadres, vecinos, el límite nos lo inventamos ahí en un mapa para fregar otras vainas, pero esa es la zona más productiva. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno también? Priorizar las zonas productivas, las de mayores rendimientos, avanzar con ellos y también como productores, repito, porque también nosotros tenemos que hacer cosas, es, por ejemplo, frenar ese paso que se da también hacia las zonas de ecosistemas estratégicos, llámese páramos, llámese otros, y también organizarnos y ser más productivos en menos área y no siembra y produzca, porque ya está demostrado que la gente no está comiendo como, o sea, el hecho que yo siembre una hectárea más y que yo me multiplique por 1000 o por 2000, eso no quiere decir que es que allá se va a multiplicar los consumidores también por 1000 o 2000, eso es falso. Entonces, a partir de eso, hacer un análisis, a eso lo hemos pedido a la UPRA. El gobierno nacional creó esa unidad, imagínense que es la unidad de planificación de todo el tema del sector agropecuario nacional, y valga la pena decirlo que es una entidad muy seria y muy técnica, ¿cierto? Eso me parece bien, pero no ha podido llegar a las zonas de los productos que más se consumen. Entonces, en lugar de haberse puesto, que yo también al doctor Felipe, un buen profesional que tienen allí al frente del tema, decía, hombre, pues a cambio de que trabajemos la pitaya en su planificación nacional, hombre, pongamos los elementos que mueven la canasta alimentaria. Entonces vámonos con papa, con panela, con tomate, lo que mueve la canasta. Cuando usted va a comprar al mercado, ¿qué es lo que más compra? Y sobre eso hagamos una planificación y entonces ahí sí entran otros instrumentos y también organizarnos nosotros y de esa manera entonces producir también mejor, pero ojalá con una garantía como de mercados. Y el escenario que une los dos temas, pues todo el tema de comercialización. Pero si producimos lo que no quiere la gente comer ya, primero. Segundo, si producimos en zonas donde no son aptas, entonces nos toca invertir mucho más dinero en fertilizantes, en agroquímicos para control de gota, de las mismas polillas, de la guatemalteca que ya está amenazando ahorita. No hubiera llovido, esa era la amenaza ahorita por el verano. Entonces, todos esos escenarios, en síntesis, son los que debemos analizar, pero hoy yo creo que en ese sentido llevamos la propuesta nosotros al gobierno. El día de mañana ojalá nos den el tiempo suficiente para explicarla, y si eso fuera sería fabuloso, porque entonces armamos mesas de trabajo con los departamentos productores y seguramente que sacamos adelante un buen ejercicio. Señor secretario, muchas gracias. Nos podemos extender aquí toda la tarde hablando y es que del el tema es muy interesante. El tema es muy interesante, además es muy interesante. Pues, y para no hablar de otros, imagínense, para no hablar del enredo de la leche, que ese es el complemento, no del ingreso en este momento, sino el complemento de la ruina total de los agricultores, porque ahora sí están sin ninguna alternativa, porque no hay nada, por ejemplo, en clima frío. ¿Qué producto hay en este momento? No hay ninguno que responda con un buen precio para decir, por lo menos siembre una parcelita y ahí salve cualquier cosa. De veras, muchas gracias y estemos pendientes y sigamos hablando de estos temas que me parecen muy importantes para la vida del departamento. Y a ver si al fin nos ponemos serios
y se defienden cosas y yo pienso que el eje es los temas gruesos, que se elija qué es lo que hay que hacer, 2 o 3 o 4 o Eso es, 5 máximo, y eso segundo, es. que se financien cosas serias que impacten en el mediano y en largo plazo. 6.000 pesos por bulto de papa subsidiado a estas alturas y gastarse 30.000 millones de pesos es literalmente prenderle candela a los 30.000 millones de pesos. No tiene sentido. Pero bueno, señor secretario, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. A usted muchísimas gracias y bueno, las personas que estuvieron conectadas y muchas gracias por esto. Vamos a facilitar esos escenarios. Yo le cuento a usted que igual nosotros estamos reuniéndonos semanalmente con un equipo de productores de papa de distintas partes del departamento para construir esto que hoy he hablado muy rápido, una propuesta concreta y que aparte de lo que nos digan mañana igual la vamos a radicar ante el gobierno nacional y hacerle toda la gestión para que ojalá esto sea un hecho. Muchas gracias por esta excelente minutos de diálogo y quedamos atentos.